Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a este primer capítulo de Pisando Micrófono, el podcast de Pasado Pisado, este proyecto encabezado por dos estudiantes del pregrado de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sin mucho tiempo disponible, pero con muchas ganas de hacer muchas cosas diferentes, más allá de ver los TikToks y el Instagram. Hoy con el señor Andrés Caro, el co-creador, el co-director de esta idea loca. Señor Andrés Caro, ¿cómo vamos? ¿Motivado, no motivado? ¿Deprimido, no deprimido? Hola, sí, aquí esperando que disfruten el capítulo de hoy, que va a estar muy interesante. Un hombre de muchas palabras. El día de hoy también tenemos un invitado, otro colega, un gran amigo, un gran sabio, otro señor estudiante de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, señor Juan Bermúdez. Bienvenido a este espacio, bienvenido a este primer capítulo. Aquí inaugurando lo que es el invitado de este primer podcast, super podcast. Expectativas, algo que decir. Hola Fabián, hola Andrés, muchas gracias, halagado con la invitación y esperemos que la conversación del día de hoy sea agradable. Definitivamente son los seres humanos con más palabras para decir. Bueno, vamos a estrenar este primer capítulo con un tema particularmente interesante, complejo, extenso. Justamente por eso escogimos este formato para hablar del mismo. Vamos a hablar de un concepto muy utilizado en la academia de la historia, pero no tanto por fuera de ella. Y vamos a hablar, como ya podrán haber visto también en el título, vamos a hablar del concepto de el largo siglo XIX. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Bueno, el largo siglo XIX. Voy a cederle la responsabilidad, como si no fuera suficiente, al señor Juan Bermúdez, a nuestro invitado. Queremos que él sea el mayor partícipe de esto. No es porque nosotros no queramos hablar, bueno, un poco sí. Caro está un poco tímido todavía, pero vamos a empezar por el señor Juan Bermúdez. Señor Juan Bermúdez, ¿qué es el largo siglo XIX? ¿De dónde sale el largo siglo XIX? ¿Quién habló de eso? ¿A quién se le ocurrió mencionar tal cosa? ¿Cómo que hay un largo siglo XIX? ¿Cómo así que no todos los siglos duran lo mismo? Explíquenos eso, por favor, porque yo estoy asustado. Genuinamente estoy un poco asustado. Bueno Fabián, mira, antes de comenzar quisiera agregar otro término que es el de corto siglo XX. Es un mismo, ambos términos son presentados por un autor, Erich Hobsbawm. Hobsbawm publicará un libro conocido como La Era de las Revoluciones, Europa entre 1789 y 1848, en el que introduce este término. Posteriormente publicará otro libro que ya es específicamente dedicado a Europa entre 1914 y 1991, donde agregará el término de largo siglo, de corto siglo XX. Digamos que en sí este término se ha venido usando dentro de la historiografía en los últimos años para comprender un periodo de tiempo que describe una serie de sucesos, una serie de acontecimientos que enmarcan lo que Hobsbawm determina como un largo o un corto siglo. Digamos que estos sucesos tienen, digamos, en el caso del siglo XIX, su inicio con la Revolución Francesa y todo lo que viene con ella, y termina prácticamente cuando inicia la Primera Guerra Mundial, siendo esta guerra un parteaguas de la historia que propone Hobsbawm. Perdón, te interrumpo, corazón. 1789, estamos hablando de qué es lo que propone Erich Hobsbawm como inicio largo siglo XIX y final de 1914. Señor Andrés Caro, usted es mejor con las matemáticas, ayúdeme. ¿Cuánto es eso en años, por favor? Exactamente 125 años, es decir, que hay 25 años que se le agregan a lo que normalmente pensamos como lo que dura un siglo. 25 años más. En 25 años pasan muchas cosas, yo creo. De temas en claro que al señor Erich Hobsbawm le gustaba bastante jugar con el tiempo. Bueno, en general a los historiadores nos gusta bastante jugar con el tiempo. Pero en 25 años, en 125 años pasan muchísimas cosas. Ya nos decía el señor Juan Bermúdez, en la Revolución Francesa, para Erich Hobsbawm, en esta periodización que él hace, marca el inicio de lo que él considera como el largo siglo XIX. Vamos a ver si el tiempo nos da y si las ganas y el conocimiento también, por supuesto, para meternos ya con el corto siglo XX, que creo que es un tema todavía mucho más complejo, pero bueno, es un poco un tema más cercano. Pero por ahora vamos a hablar un poco del inicio del largo siglo XIX. ¿Por qué la Revolución Francesa? ¿Por qué no otro evento? ¿Por qué es tan importante? Y si es realmente, es una pregunta un poco retórica, pero espero que el señor Caro la entienda. ¿Es tan importante genuinamente la Revolución Francesa? ¿Por qué es tan importante? ¿Es tan importante para todo el mundo? Porque lo que pasó hace
Señor Caro, usted que es bueno con las matemáticas nuevamente, ¿hace cuánto fue 1789? Y eso ya es bastante tiempo. La verdad no sabría decirle, tocaría hacer el cálculo después lo hago. Mientras el señor hace el cálculo exacto, porque somos historiadores, claramente no somos los mejores con los números. Estamos hablando de ya una 234, Fabián. 234 años. Bueno, al parecer el señor Juan Bermúdez también nos va a humillar con las matemáticas. 234 años. Porque algo que pasó hace 234 años sigue siendo tan pertinente. Creo, no recuerdo muy bien si lo mencionó Juan David, pero esos libros de Hobsbawm salen más o menos a inicios de la década del 60. Estamos hablando de hace 60 años, es decir, que con estas cuentas pasan 170 años después de la Revolución Francesa. ¿Por qué se sigue hablando de ella? Porque es tan importante. Señor Andrés Caro, usted es el experto en movimientos sociales, o al menos el encargado en este itinerario que vamos a manejar el día de hoy, en hablar sobre las revoluciones, especialmente esta de la Revolución Francesa. ¿Por qué tan importante? Es importante para todo el mundo, por favor, ilumínenos un poco con su sabiduría. Bueno, aquí lo que me gustaría agregar es que el hecho de que la Revolución Francesa entra en un tema que son las revoluciones. A lo largo del siglo XIX y pues a lo largo del siglo XVIII también hubo varias revoluciones, pero el hecho de que la Revolución Francesa sea la más importante y por ejemplo no la haitiana o la estadounidense, que la estadounidense sucedió antes, es el hecho de que la Revolución Francesa presentó el punto de poder hacer factible las ideas, no solo el hecho de hacer una revolución, porque revoluciones siempre ha habido, y rebeliones también, levantamientos, sino el hecho de que las ideas que motivaron a esta revolución pudieron ser factibles para a posteriori, ¿no? Como el ejemplo de las revoluciones hispanoamericanas, las demás independencias en Asia. Ese es el hecho que hace importante a la Revolución Francesa. Pero aquí, hablando de historia, nos gusta hacer preguntas interesantes. Es, por ejemplo, considerar, ¿es la Revolución Francesa importante para todos? Pues bueno, por ejemplo, para el Imperio Otomano, en este entonces, el Imperio Otomano se siguió conservando y no hubo ninguna revolución. Es decir, por ejemplo, para el Imperio Otomano no sería importante la Revolución Francesa. Aunque a posteriori, a lo largo de todo el siglo XIX, nos daremos cuenta que las ideas de libertad, fraternidad, nación, que la Revolución Francesa empieza a esparcir por toda Europa principalmente y después por el resto del mundo, sí tendrían interferencia en los demás pueblos del mundo. Es decir, o sea, es lo que queremos decir, bueno, lo que quiere decir el señor Caro, o eso es haberlo interpretado bien, no es como que yo quiera hablar un poco sobre lo que está pensando el señor Caro, no quiero adueñarme de la mente del señor Caro, pero un poco lo que queremos decir un poco como historiadores es que la Revolución Francesa representa un parteaguas muy importante, especialmente en el mundo occidental. También hay que tener en cuenta que nosotros estamos haciendo una historia inmersos en el mundo occidental, es decir, nosotros pues somos colombianos a todo orgullo, pero pues estamos inmersos evidentemente en los eventos que para Occidente han sido bastante relevantes. ¿Quiere decir esto que la Revolución Francesa no tuvo ningún peso en algunas otras partes del mundo? Pues no necesariamente. Por supuesto que son ideas muy revolucionarias, pero también estamos también en un contexto en el que bueno, en la Revolución Francesa no había Twitter, Twitter ya no se llama Twitter, ¿no? Ahora se llama X, me resigno un poco a decirlo así, pero digamos que en esa época no había X, ¿no? Las ideas no llegaban tan rápido, no se movían tan de manera ágil como podríamos pensar que se mueven un poco hoy en día, pero aún así estamos hablando de un evento fundamental, ¿no? Un evento importantísimo. Entendemos bajo este concepto que un historiador británico, como lo es Eric Hobsbawm, tome a la Revolución Francesa como el inicio o el pilar del inicio de su periodización como el largo siglo XIX. Vamos a pasar entonces, retomando un poco lo que dijo el señor Caro, vamos a hablar de ideas. Las ideas perduran siempre, se puede matar al hombre pero no se puede matar a la idea. No sé quién dijo eso, así que voy a reservarme los derechos de copyright, no fui yo evidentemente, pero pues todo plagiador es bueno, citando un poco a John Lennon. Entonces vamos a hablar un poco de ideas, de cuáles fueron esas ideas tan radicales de las que estamos hablando, y vamos a volver a tirarle esa responsabilidad un poco más a nuestro señor invitado, porque vamos a aprovechar de que nuestro señor invitado es un señor bastante inteligente, un hombre bastante sabiondo, un ratón de biblioteca. Señor Juan Bermúdez, por favor, ¿qué ideas? ¿Por qué esas ideas? ¿Por qué tan importantes? ¿Por qué no otras ideas? ¿Qué pasó en este contexto de esas ideas? Ok, mira Fabián, quisiera retomar antes de responder esa pregunta dos cosas que mencionan ustedes. La primera es sobre el flujo de las ideas y la rapidez con que estas ideas están
totalmente en fluidez. En el caso en específico de Colombia, que es a primera vista lo que nos interesa a nosotros como historiadores colombianos, pues tenemos el caso de Antonio Nariño y el flujo de las ideas que hay a partir de él y toda la cuestión de represión que hay en el régimen español, que es bastante interesante. Entonces quisiera hacer como primero esa mención. Y en un segundo caso, en lo que mencionábamos como por qué los historiadores nos complicamos la vida y nombramos los siglos de tal manera, por qué no manejar de 100 años los siglos. Pues precisamente para responder la pregunta hay que retornarnos un siglo antes. Otro siglo, ahora el enredoso siglo XVIII. Sí. El concepto inaugurado por Juan Bermúdez. No, el siglo de las luces. Nosotros ok, lo conocemos ok. como el siglo de las luces. Ok. O sea, no decimos el siglo XVIII, sino el siglo de las luces. Sí, bueno, el enredoso siglo XVIII era como para una nueva corriente historiográfica. Sí, además del hecho de que es como, ¿cómo decirlo? Como no objetivo el hecho de decir el siglo de las luces, porque pues bueno, las luces representan iluminar algo, pero eso quiere decir que antes había oscuridad, pero ¿oscuridad de qué? No, eso puede ser otro debate, pero pues bueno, el hecho de que el siglo XIX está precedido por un siglo de las luces, pues representa muchas cosas también. Es un poco como el Génesis. Sí. Necesitamos como estos términos como para partir. Y occidentalmente, en cuanto a historiografía occidental, es un término que es válido. Si tú lees en un texto académico o en un texto de divulgación siglo de las luces, automáticamente te ubicas más o menos en el periodo de tiempo. Pero bueno, retornando ya a la pregunta en específico sobre las ideas. Hilando un poco delgado, ¿no? Normalmente tenemos la costumbre de irnos mucho por las ramas. Sí. Pero retomando un poco el tema de las ideas. De las ideas, pues habría que pensar en nombres. Rousseau, Maquiavelo, Adam Smith y el Capital en Inglaterra, John Locke, John Locke, sí, tenemos a César Beccaria en Italia y la cuestión que tiene sobre la impartición de la justicia y todo lo que hay detrás de la verdad. Entonces empezamos a ver una serie de autores, una serie de personas que se denominan los ilustrados, se denominan así como las ideas renovadoras, las ideas nuevas que están surgiendo, y de hecho las repúblicas latinoamericanas que actualmente vemos, Colombia, están basadas en esas ideas. Hay un interesante fragmento que tengo aquí de un autor que es Teresa Santiago, quien escribió algo para el Fondo Económico de México sobre Rousseau y lo que pensaba, y es lo siguiente. Abro comillas. Cito textualmente, sí. Abro comillas. Hace falta, por tanto, un nuevo contrato, basado ahora sí en el compromiso de todos los implicados de someterse libre y voluntariamente a las leyes que en todos habrá de acordar. Este será el contrato verdaderamente fundacional de una sociedad civil justa que devuelva la dignidad a todos los hombres, el que convierte en ciudadanos. Eso era lo que decía Rousseau. Y posteriormente, si lo comparas en una especie de historia comparada con Beccaria, o lo comparas con otros teóricos, más adelante lo que escribe Michel Foucault en Crimen y Castigo, pues es interesante cómo se está construyendo esta percepción, cómo se está haciendo esta construcción pues de términos de ciudadano, de contrato social, de cómo establecer una república, una sociedad, de cómo se van construyendo los términos que actualmente usamos en el sistema republicano de las naciones latinoamericanas, y que serán los mismos que darán paso a la Revolución Francesa, en lo que mencionaba Andrés. En la Revolución Francesa vemos presente a Rousseau en buena parte del tiempo, cuando hablamos de fraternidad, amistad y olvidé la otra parte. No, tranquilo, o sea, los historiadores no somos de Wikipedia alternativa. Tranquilo, se puede olvidar. Pues sí, tampoco. Si no, yo la verdad escucho fraternidad y antes de pensar en la Revolución Francesa pienso en Usma Capa. En Monster University. En Monster University, ojalá la universidad pues así. Definitivamente traer a Juan David ha sido un acierto total. Señor Juan Bermúdez es increíble, ¿no? Trae libros, trae textos, trae unas fuentes impresionantes, poco mencionadas al menos en lo que Andrés y yo manejamos. Así que un acierto total. Bueno, ya tocamos el tema de las revoluciones sociales, ya tocamos el tema también de las ideas que conciernen a la Europa del largo siglo XIX, y vamos, y seguimos. ¿Y ahora qué sigue, señor Andrés? Oigan, esperen, ¿qué pasa después?
Bueno, continuando un poco con el tema de las revoluciones, me gustaría que Fabián hablara un poquito más sobre lo que fue la revolución industrial, que nos cuente un poquito qué fue el proceso, que al fin y al cabo termina abriendo otros procesos a lo largo del siglo, pero pues Fabián, te cedo la palabra para que nos cuentes. Claro, ¿cómo llamaban al café en el siglo XIX? El Express Story. Oiga, no, nunca le voy a preguntar chistes sobre la revolución industrial a ChatGPT. Le preguntamos, somos historiadores modernos, historiadores en la era digital. Queríamos hacernos los interesantes y le preguntamos unos chistes a ChatGPT y bueno, en fin. No vamos a opinar al respecto. Revolución industrial, bueno, primero, son dos revoluciones industriales, ¿no? O sea, son 125 años. La primera, entre finales del siglo de las luces de enredos o siglo XVIII, y la segunda, entre finales del siglo XIX y inicios del siglo XX. La primera, lo más importante es el cambio de producción, ¿no? Creo que es como muy fundamental entender esto. Empieza también como un poco a surgir un poco la clase burguesa aquí, bebiendo un poco de la teoría marxista y del materialismo histórico, pasando un poco esas ideas que tanto Adam Smith como estos ilustrados habían planteado ya, como llamaría Platón, en el mundo de las ideas. Aquí un poco más en el mundo de lo aterrizado, en el mundo de lo material. Hay un cambio muy importante en la manera en la que se producen las cosas, en la intención en la que se producen las cosas. Y no solo eso, sino que algo muy fundamental es también en la velocidad en la que se mueven no solo las materias, sino también esas propias ideas, ¿no? Aparece la máquina a vapor, que creo que la mayoría de nosotros cuando preguntan algún invento importante fuera la rueda, creo que la mayoría pensamos en eso, y junto al internet, claramente el internet es lo que invento fundamental de la historia de la humanidad, gracias al Señor. Pero pues la máquina del vapor es un parteaguas importantísimo. No solo por el tema del ferrocarril, que usualmente es como que es lo que más se piensa, sino también en el tema de los océanos, ¿no? Recordemos, no hay aviones, no hay casi nada instantáneo, y hay una transformación en la velocidad a la que se mueven las materias y todo eso. Hay un cambio económico, hay un cambio social, hay un cambio también en estas clases sociales, por ejemplo. Entonces la revolución industrial es un patatús en todo sentido, y además viene acompañada de una revolución científica. No estamos hablando únicamente de que hay un cambio en cómo se producen las materias, sino que además también un cambio en qué materias se producen, ¿no? También hay nuevos minerales, se empiezan a descubrir, se empieza a trabajar con nuevos químicos, por ejemplo. Entonces es fundamental el tema de la revolución industrial. Desde entonces, yo no recuerdo un estudio, no lo vi hace mucho tiempo, volví, tenemos memoria, el colmo de un historiador, dijo la profesora Lorena, ¿no? Es tener mala memoria, ¿no? Pero alguna vez vi un estudio que hablaba sobre la cantidad de patentes que salían cada año, ¿no? Desde la Revolución Francesa, y la curva es impresionante. El cambio desde la mitad del siglo XIX es impresionante. Entonces la revolución industrial es un antes y un después, al menos en la historia, ¿no? En la historia contemporánea de la humanidad. Y parando un poco en cambios importantes de la historia de la humanidad, viene la sección favorita de muchos, la sección más importante de este podcast. No sé si los que estén escuchando este podcast, seguramente sí, y para los que no, vamos a presentar al señor Marc Bloch. ¿Qué tiene que ver el señor Marc Bloch con el siglo XIX? Al menos superficialmente, absolutamente nada, pero con este podcast tiene que ver mucho. Marc Bloch fue el primer importante historiador. Cuando nosotros entramos a estudiar esta carrera y queremos hacerle un homenaje con una sección especial, estos son frases que Marc Bloch nunca dijo. Bueno, señor Andrés Caro, le toca a usted inaugurar esta sección, la sección más de aquí, o sea, de aquí, genuinamente, a quienes los estén escuchando, no esperen ninguna clase de seriedad ni rigurosidad. Es más, un alivio económico a los 20 minutos de información, un alivio cómico a los 20 minutos de información de los que hemos estado hablando. Y esta vez le toca al señor Andrés Caro inaugurar las frases que Marc Bloch nunca dijo. ¿Por qué Napoleón pudo conquistar tan fácilmente Italia? ¿Por qué? Porque no había otra que le cara pequeño. Sí, es el peor chiste de la historia.
Eso suena puro ChatGPT. Eso, sí, suena puro chiste de inteligencia artificial. Es el peor chiste de la historia. Por fortuna, los historiadores vamos a poder robar el trabajo a los comediantes. Bueno, en fin. Mejor vamos a hacer lo que medianamente mejor sabemos hacer. Vamos a continuar con el itinerario. Digamos un poco más por la mitad de lo que habíamos planteado decir un poco. Si no estoy mal, si no mal recuerdo el itinerario, lo que sigue un poco es sobre colonialismo e imperialismo. Hablando un poco sobre Napoleón. Hablando un poco sobre... Dios mío, me voy a acordar de esto todavía. Cuando estemos editando esto nos vamos a acordar y lo vamos a lamentar. Hablando un poco sobre Napoleón y todo eso, vamos a hablar sobre imperios, colonialismo, ese telón bien tenso que vino antes de finalmente las dos guerras mundiales, que terminan rompiendo con el largo siglo XIX y inaugurando el largo siglo XX, según nuestro guía espiritual Eric Hobsbawm. Entonces, señor Andrés Caro, por favor, como castigo por ese chiste, le voy a solicitar a usted, por favor, que introduzca este último tema, previo a hacer nuestras reflexiones y conclusiones personales. Imperialismo y colonialismo. ¿Qué pasó? ¿Quiénes fueron los protagonistas? ¿Quiénes fueron las víctimas de lo que ha acontecido? ¿Y por qué? Porque, nuevamente, la pregunta, la problematización, ¿por qué es tan importante este tema del imperialismo y del colonialismo? Bueno, este tema en realidad es un tema que me gusta mucho porque... Sí, se notó bastante con el chiste, ¿no? Porque es un tema que abarca básicamente la mayoría de los temas que hablamos recientemente, ¿no? Evidentemente expandir un imperio es mucho más fácil con las innovaciones económicas que trae la revolución industrial. Colonizar una tierra y colonizar unas personas es mucho más fácil introduciendo las ideas de libertad, de pueblo, de nacionalidad que introduce la Revolución Francesa. Entonces es así que es un tema que abarca muchos temas, valga la redundancia. Eso, y otro aspecto es el hecho de que normalmente pensamos imperios como que son normalmente europeos. Y pues sí, básicamente los que más pudieron como expandirse, los que más pudieron imponerse frente a otros fueron los europeos. Pero no hay que ignorar el hecho de que en África había imperios, de que en Asia, por ejemplo, el ejemplo más claro es China, otro ejemplo más claro es el Imperio Otomano, y a lo largo de este siglo estos imperios se enfrentarían a la fuerza europea, y pues se puede considerar que esto empieza después de la Revolución Francesa. Napoleón sube al poder, empieza a expandir su imperio, pero principalmente lo hace en Europa para expandir las ideas revolucionarias. Sale derrotado por los británicos empiezan a tomar fuerza, se expanden, principales ejecutores de la revolución industrial, tienen todas las capacidades para seguir haciéndolo, no solo en Europa, sino ya en América, con las nuevas repúblicas, en Asia, en África. Nacen así las guerras del opio, la guerra de Crimea, que es un conflicto entre imperios, y donde, por ejemplo, el Imperio Otomano no saldría muy bien librado, no le iría mal específicamente, pero tampoco saldría muy bien librado, y empieza así un proceso de contracción muy fuerte que los otros imperios no. El Imperio Ruso está en su mayor auge a mediados del siglo XIX, es un imperio muy fuerte, se junta con las demás cabezas fuertes de Europa, que es el Imperio Británico principalmente, y al final, como la conclusión que siempre me gusta hallar, es el hecho de que no solo es fuerza bruta lo que busca expandir un imperio, también es la construcción de una sociedad y expandir esa idea de sociedad que ellos tienen. Es el hecho de construir una sociedad que no existe para los demás, pero que para ellos es la sociedad perfecta. Por ende, ellos son civilizados y los demás no. Entonces, por eso es un tema que me interesa mucho por el hecho de que tiene muchos matices. No se puede considerar simplemente que es fuerza bruta, peleas, guerras, sino que es la búsqueda de introducir una intelectualidad y una ideología que para unos es perfecta y para otros no. Bueno, cerramos entonces así imperialismo y colonialismo. Yo creo que difícil ser un poco más sintéticos, teniendo en cuenta de todo lo que hemos hablado ya. Es un periodo de tiempo muy largo, con muchos acontecimientos muy importantes, especialmente en Occidente, que son
de una complejidad enorme, de una importancia enorme, de una relevancia enorme. Historiografía sobra al respecto sobre este periodo de tiempo, pero no hablamos únicamente de una historia descriptiva de lo que queremos hacer aquí. Hemos descrito muy por encima, de manera muy superficial, un poco esos 125 años de historia, pero queremos dar un espacio un poco para hacer una crítica, ¿no? Desde este humilde espacio. ¿Quiénes somos nosotros para criticar a Eric Hobsbawm? ¿No? Pero desde este humilde espacio queremos hacer un poco una crítica o bueno, si cabe una crítica, ¿no? Puede que no necesariamente no haya, puede que sí la haya. ¿Desde qué perspectivas? Por ejemplo, sobre este concepto, ¿no? Largo siglo XIX, ¿por qué tomar a la Revolución Francesa como el eje o como como la ruptura principal entre un periodo y otro? ¿Por qué partir desde ahí? ¿Por qué finalizar en la Primera Guerra Mundial? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? Donde un poco pasar la tijera del historiador sobre eso. ¿Y qué pasa con lo que está por fuera de Europa, ¿no? Hablamos muy por encima en el aspecto de las revoluciones sociales, bueno, revoluciones americanas y todo eso, pero lo mencionaba justamente Garo. ¿Por qué no esas revoluciones? Por ejemplo, ¿por qué no la revolución norteamericana y si la revolución francesa? Hay un poco de eurocentrismo en esto, trayendo un poco a colación, por ejemplo, las críticas de Emanuel Wallerstein. Hay un poco de eurocentrismo en esto. ¿Qué pasa con Oriente? ¿Qué pasa con América? Y especialmente, siento yo, ¿qué pasa con África? ¿No? O sea, se habla un poco sobre colonialismo, imperialismo, y todos sabemos, los historiadores al menos, o quienes hayamos estudiado este periodo de tiempo, sabemos que África es la gran víctima. Pero ¿qué pasaba en África? ¿Por qué se repartieron en África? ¿Se ha hecho alguna historiografía respecto al tema desde África, ¿no? Un poco desde las propias escuelas de historia de África? Es muy complicado, ¿no? Porque usualmente a nosotros nos llega mucho lo que se ha construido desde la historia anglosajona, desde lo que se ha construido desde la historia americana, desde lo que se ha construido desde la historia europea en general. Pero ¿qué pasó con el resto? Voy a hacerle un poco la palabra a esta crítica, si hay crítica, si no tiene crítica, si está totalmente de acuerdo con lo propuesto por nuestro guía espiritual Hobsbawm, al señor Juan Bermúdez, por supuesto, nuestro invitado primero. Señor Juan Bermúdez, ¿alguna crítica, algo que hacer, algo que le gustaría un poco como poner al menos en tensión, en debate? Bueno, Fabián, mira, yo creo que el mandamiento número 11 del historiador es depende. Ese es el mandamiento número 11 de nosotros los historiadores. El 1. Y sí, digamos que la respuesta depende, decantando un poco para poder dar una respuesta o poder hacer una crítica a el término del largo siglo XIX. Pues primeramente reconocer que de África es muy poco lo que sé, entonces no podría hablar de África más allá de lo que conozco sobre extracción de tribus y esclavización durante... Eres bien occidental. Sí. Sí. Igualmente de Oriente, pues ahorita le cederé la palabra a mi compañero Andrés Felipe, que es como el especialista del tema, porque poco Oriente, Andrés, a pesar de... La reencarnación de Edward Said. Sí, a pesar de Edward Said. De hecho, eso es lo que ya mencionaba, a pesar de Orientalismo de Edward Said, que es un excelente libro que pone el profe Darío a inicios de esta carrera. Pues es poco lo que conozco. Ahora, ya centrándome un poco más en América y mis intereses que hay sobre América, es totalmente clara y evidente la pregunta: ¿por qué no tener como parteaguas para la historiografía americana lo que sucede en Estados Unidos, que incluso es antes que... Y es particularmente extraño que se suele ignorar el papel norteamericano cuando incluso hasta los aliens aterrizan en Estados Unidos usualmente, ¿no? Es decir, o todo sucede en Nueva York o todo sucede en Los Ángeles, menos la construcción del largo siglo XIX, particularmente extraño, ¿no? Creo que es más común ver una toma de la Casa Blanca que del Palacio de Buckingham en las películas. Sí, no es extraño, Hollywood. Y se habla, no, y probando un poco, incluso trayendo un poco de colación, estamos tan occidentalizados que hablamos de Hollywood y ignoramos, por ejemplo, a Bollywood, ¿no? Que es como la contraparte de India, ¿no? Pues, lo conozco un poco gracias a... Es Johnny Bravo, sí, el personaje de Cartoon Network. Sí, Johnny. Un poco el que lo conozco gracias a eso, pero de resto, y pues estamos hablando de un país de 1.500 millones de personas casi, prácticamente. País más poblado del mundo desde hace un par de años, más o menos. Sí. Y no, estamos extremadamente occidentalizados. Entonces, para concluir, algo que les gustaría concluir, perdón por la interrupción, no, pero siempre es llamativo saber por qué
todo sucede en Nueva York, ¿no? Un poco como Iron Man, no Spider-Man, absolutamente todo está en... Ojalá no nos demanden por derechos de autor, no creo que pase nada por mencionarlos. No. Por algo criticar y decir que ojalá no nos sería critiquen, todo, sí, sí. no, ojalá no nos critiquen tan, no, su video ha sido bajado por Marvel Studios. Un poco para concluir algo, Bandai. Sí, Fabián. Retomando lo que decías, pues tanto tomando de parte agua la reunión francesa, habrá un cuestionamiento más. ¿Por qué tomar la Primera Guerra Mundial como el fin de ese largo siglo XIX, en este caso en específico que es América? ¿Qué no es para América la cuestión de la crisis tras la guerra en Cuba entre Estados Unidos y España un parteaguas? Que la liberación o la desintegración de los imperios que se forman, porque hablamos de imperialismo y nos referimos a imperialismo en Oriente, en Europa, pero no hablamos del imperio del Brasil aquí en América, o del imperio centroamericano aquí en América, y de mini imperios o imperios de corto tiempo, el imperio mexicano aquí en América, que suceden durante el largo siglo XIX, pero hasta qué punto se están entendiendo como imperio, hasta qué punto entran dentro de ese concepto de imperio. Entonces es interesante mirar, por ejemplo, cómo este término de imperialismo, de colonialismo, está siendo utilizado eurocéntricamente. No nos hemos planteado el caso de América o el caso de África como bien lo mencionaba Caro. Entonces, pues digamos que la crítica que se pudiera hacer a Hobsbawm es pensarse inclusive qué tan actual o qué tan importante puede ser el uso de este autor dentro de la historiografía, teniendo en cuenta las categorías que usa para la historia que se está produciendo en los países americanos, en los países africanos, en los países orientales, como una categoría en sí para hacer historia. Pues yo no lo había pensado, especialmente el tema del Imperio de Brasil y el Imperio Centroamérica. El Imperio Centroamericano, ¿no? Siento que más ignorado que el Día del Historiador, un poco. Y ahora nos vamos al otro hemisferio, ¿no? Al otro hemisferio. Yo alguna vez leí, no recuerdo tampoco, o sea, yo literalmente olvido absolutamente todo, es el colmo, yo creo que me va a cambiar de carrera. Alguna vez leí que en el universo no existe el arriba ni el abajo, ¿no? O sea, como que todo es una cosa. Depende. O sea, como que todo es una perspectiva, ¿no? Entonces, como el tema del hemisferio occidental y el hemisferio oriental. ¿Es el hemisferio oriental realmente el hemisferio oriental? Bueno, más allá de un poco ese cuestionamiento. Eso es un cuestionamiento más para los geógrafos, ¿no? Yo creo. Y para los físicos, tal vez. Pero bueno, con ese tema no nos vamos a meter. Señor Caro, su crítica, sus aportes, ¿qué le gustaría a usted, que es como un poco más el interesado, el que tiene la vena un poco más ligada al tema del Corán, sí, del orientalismo, del Medio Oriente y todo esto? ¿Cuáles serían sus críticas al señor Eric Hobsbawm? Por cierto, pues no es como que estemos intentando desmeritar lo que hace Eric Hobsbawm, ¿no? Es un poco como deconstruir un poco. Recordemos que es un libro de hace 60 años, ¿no? El mundo cambia muy rápido, especialmente en las últimas décadas. Pero pues, ¿qué aportes desde esa perspectiva? Por ejemplo, un poco más. A ver, está claro, Caro no es oriental, ¿no? Él, pues es oriental porque vive en el oriente de Bogotá. Digamos que es lo más oriental que he estado con respecto al mapa, pero digamos que conociendo un poco sobre este tema, teniendo un poco más el enfoque sobre el llamado el mundo oriental, el Medio Oriente, ¿qué críticas se le podrían hacer, por ejemplo, a Eric Hobsbawm? Bueno, pues es básicamente seguir la corriente de lo que decía Juan David, el hecho de que los temas centrales o los eventos centrales suceden es en Europa. La Revolución Francesa es en Europa, pero ¿por qué no usar la Revolución Americana? Esa es básicamente la misma corriente, pero yo no lo usaría tanto en el hecho del inicio, sino en el hecho del final, porque el largo siglo XIX marca muchos temas, como dijimos al inicio, y las revoluciones es eso. Pero la cosa es que a mediados del siglo XIX, pues en Europa sucedieron las revoluciones de 1848, 1849, pero en Asia también. Por ejemplo, la revolución Taiping en China sucede más o menos entre los 50, la revolución, la guerra de Crimea también. Entonces, pues considero yo que es en estos momentos que las revoluciones como que empiezan a llegar a su final y empiezan a perder el ímpetu que habían tenido a inicios de este siglo. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no considerar y partir de este largo siglo XIX
como en dos partes, y decir, como el periodo de las revoluciones y después el periodo del colonialismo e imperialismo, porque es después de la mitad del siglo XIX que el imperialismo y colonialismo abarca más países que solamente el Imperio Británico. Sí, empieza a aparecer Francia. España a finales de siglo pierde lo poco que le quedaba. Soy España. Así literalmente. Alemania empieza a aparecer y quiere participar del mismo reparto del mundo. Y es en estos momentos que para los europeos la expansión en Europa pues no se cancela, pero termina así, o sea, no se pueden seguir expandiendo porque ya todo está en las zonas de influencia, ya están bastante delimitadas, aunque van a seguir habiendo conflictos, ¿no? Por algo empieza la Primera Guerra Mundial, y entonces su enfoque se empieza a pasar a repartir lo que es África, Asia, intervenir en los territorios donde no tenían ninguna influencia más allá de las ideas liberales que aparecen a inicio de siglo, que es el Imperio Otomano. Entonces nace el tema turco y las guerras del opio. Entonces la idea es intervenir en China, al final lo consiguen. Sí, es como este hecho de pronto no tanto el inicio, porque el inicio pues sí es verdad, y como dije yo, la Revolución Francesa introduce los temas y es importante porque es el hecho que permite que esas ideas sean factibles y que no solo estén flotando y sean solo éxitos locales. Pero hablando es como el final del ímpetu que esas ideas habían generado al inicio del siglo. Bueno, pues yo creo que más que conclusiva la crítica de tanto del compañero co-creador de Locuras mencionaba en la introducción el señor Andrés Caro y nuestro invitado el señor Juan Bermúdez, yo quisiera hacer mi pequeño aporte, más allá de los chistes de las risas. Yo creo que es importante un poco también poner en crítica como lo que se va construyendo, ¿no? Lo que se ha ido construyendo a lo largo de la historiografía, lo que se ha ido construyendo a lo largo de todos los estudios científicos de los que nosotros hemos bebido. Me parece un poco, no sé, como diría, como fascinante, paradigmático, siendo un poco como ese amor que demuestra el profesor Páramo en sus exposiciones. Me parece como muy, no sé, como muy llamativo el hecho de que ese largo siglo XIX al final termina siendo la conclusión de por qué nosotros estamos aquí, de por qué estamos hablando de lo que hablamos, por qué estamos hablando desde la perspectiva de la que hablamos. Es un poco muy llamativo. Estamos haciéndole una crítica al periodo de tiempo que básicamente terminó concluyendo en que nosotros estamos aquí parados. Bueno, parados, sentados, más un poco por no ser tan literales, y termina siendo muy, muy, muy llamativo. Pero también creo que hay que dar un poco un paso al costado, por decirlo de alguna manera, no tan, un poco metafórica, y es desligarse un poco desde esa perspectiva tan eurocéntrica, ¿no? Si bien no está claro que todo lo que ocurrió en el largo siglo XIX tuvo un impacto global, especialmente porque teniendo en cuenta que es cuando empiezan un poco más los procesos de globalización, que empieza a hacerse como, empieza a conectarse un poco más el mundo. Está claro que por ejemplo ahora lo que pase al otro lado del mundo importa mucho más de manera inmediata lo que pasa en este lado del mundo, pero en esa época no era tan así, ¿no? Pues aquí hablando con Juan David, un poco como lo han escuchado ustedes, ignoraba mucho el tema del Imperio del Brasil, ignoraba mucho el tema del Imperio de Centroamérica. Siempre creo, bueno, como que rara vez somos conscientes de que poco se habla del papel de África en ese periodo de tiempo. En general poco se habla del papel de África en la historiografía común de la que nosotros solemos hablar, y creemos que es importante, ¿no? Como dar un paso adelante y hablar de nuevas periodizaciones, claramente con el riesgo de que en algún momento, cuando pasemos un poco al futuro, tal vez otros estén sentados en otro lugar del mundo diciendo que lo que estamos haciendo nosotros ya no es tan válido, ¿no? Pero creemos que justamente ese es el valor de hacer un poco de historia y de permitir estos espacios de crítica. ¿Algo más que añadir? Podemos ir cerrando un poco el podcast. Hay unas recomendaciones que quisieran hacer nuestros, tanto el señor Andrés Caro, con el que tendré que compartir a partir de ahora mucho más tiempo de lo normal, y nuestro invitado, el señor Juan Bermúdez, con el que también sería bonito compartir un poco más de tiempo de lo normal. No sé, nos vemos en 2 años. Pero vamos a hacer un poco unas recomendaciones un poco general. Queremos hacerlo también porque consideramos que esto no es espacio suficiente para hablar de todo lo que hay que hablar, para expandir de todo lo que hay que expandir. No sea, puede que a alguien le llame potencialmente la atención la Revolución Francesa, la Revolución Industrial,
y un montón de textos que se han escrito, incluso, ¿por qué no? Videos, documentales, ¿no? Un poco, no tiene que ser todo textos académicos así súper complicados y conceptuales de leer. Entonces va a empezar para cambiar un poco el orden y que no se sienta tan afectado, porque lo necesito de buen ánimo. Señor Andrés Caro, vamos a empezar con sus recomendaciones. ¿Qué nos recomendaría usted? ¿Qué tiene por ahí guardado? Bueno, en tema libros me gustaría recomendar 2 cuentos de Kipling. El primero es La puerta de las 100 penas, que habla sobre la introducción del opio en la sociedad. Y el segundo es El hombre que quiso ser rey, y es el hecho de comparar que no eran siempre los europeos que al colonizar tomaban ventaja de los locales, sino que los locales también los podían usar para sus propios intereses, cual es otro tema muy interesante, el imperialismo y colonialismo. Y en tema audiovisual me gustaría recomendar el canal de A Toda Leche. Todos los videos explicativos que tiene sobre el siglo XIX son bastante interesantes, son fáciles de ver y uno llega a aprender bastante en términos generales lo que sucedió en estas épocas. Señor Juan Bermúdez, usted que ha demostrado ser un invitado de alta calidad, de alta incurnia, ¿qué nos recomienda un poco para ampliar sobre el largo siglo XIX? Ok, Fabián, mira, yo me saldría un poco también como de los textos, de la parte de las letras, y recomendaría de pronto igual canales, videos. Creo que la cuestión de Napoleón, las guerras napoleónicas, es algo de lo que más ha trabajado National Geographic y History Channel. O sea, es muy fácil meterse a YouTube y buscar guerras napoleónicas y ver, no sé, las estrategias de los cuadrados que inventan los británicos para acabar la caballería francesa. Hace mucho salió una película de Napoleón, no sé qué tal. De hecho, ahorita no ha salido, sale ahorita el 24, la de Joaquín Phoenix. Nosotros estamos grabando esto, para que lo entiendan un poco, el 16 de noviembre, ¿sí? Entonces, y la protagoniza el Bromas, ¿no? La protagoniza, entonces suena prometedor. Sí, el actor de la misma película del Guasón. Sí, ese es el Bromas, Juan David. Okay. Estoy un poco cercano a... Ese fue un poco OK Boomer. Sí, pero... Fue un poco OK Boomer, pero no, Juan David nos lleva un año. Igual les agradezco por la invitación al podcast. Espero poder participar de una nueva charla. Esperaría una importante conversación, un importante programa de este canal dedicado, no sé, a las revoluciones hispanoamericanas, un poco hacia América, un poco hacia todos los procesos que se dan en el siglo XIX, un siglo de la prensa, un siglo que, en palabras de Luis Vidales, aquel colombiano de los años 20, un siglo donde suenan timbres, donde la llegada del ferrocarril es la llegada del progreso a América, entre muchas comillas. Bueno, está motivado, ¿no? Está motivado para volver. Algo bien habremos hecho. Tal vez fue la gaseosa a la que le invitamos por venir. Yo quisiera cerrar recomendando, yo soy amante de la literatura, no me malinterpreten, yo entiendo la importancia de los textos académicos, pero creo que la literatura es una herramienta increíble para ligarse un poco también a estos temas. Oigan, Julio Verne, sí, Julio Verne es increíble. Hace mucho también estaba leyendo, eso sí lo recuerdo, un poco investigando un poco sobre, así metiéndome un poco a la Wikipedia, así como para, si los historiadores utilizamos Wikipedia, no la demonicen, por favor, ¿no? Sí. De hecho, señor Andrés Caro, tendremos pendiente en un futuro hablar sobre Wikimedia, ¿no? Sí, importante sobre Wikipedia Foundation, herramientas que los historiadores utilizamos. Y que sería bueno, ¿no? Quitar un poco este demonio que hay sobre Wikipedia. Pero al caso es que, investigando un poco sobre Wikipedia, me di cuenta de que hay un libro que no alcanzó a terminar Julio Verne. No alcanzó a dejarlo completo, sino que se publicó de manera póstuma, como 30, 60 años después, si no estoy mal. Y hablaba sobre, si no estoy mal, carros voladores. O sea, una vaina súper futurista y eso, como muy lejana al periodo de tiempo, pero es que la cantidad de cosas que Julio Verne parecía predecir era como un viaje. Julio Verne era el verdadero viajero en el tiempo, ¿no? Era el Simpson de ese. Era un poco el Simpson del largo siglo XIX. Y además de eso, no, pues las recomendaciones creo que un poco populares, robándole un poco créditos al profesor Páramo, Frankenstein, ¿no? Por supuesto, sobre Mary Shelley. Y está un poco más de recomendación para salirnos un poco del eurocentrismo anglosajón. Oigan, hay una obra de Pérez Galdós, Marianela. Leanla. Más de una lágrima les va a sacar.
más de un análisis sobre esa transición del romanticismo al dominio de la razón, también un poco esa revolución científica que hay de por medio. Oiga, yo lloré profundamente, lloré, y lo leería 100 veces más. Es un libro muy corto, es increíble. Mi admiración por Pérez Galdós, totalmente. Sin nada más que añadir, yo creo que vamos a dejar un poco la puerta abierta a que el señor Juan Bermúdez vuelva, por favor. Y vamos a finalizar este podcast agradeciéndoles por estos casi 50 minutos de escucha, de paciencia, de entender que es un proyecto nuevo que estamos arrancando, que nos cuesta pararnos enfrente al micrófono, aunque no parezca. Creo que hemos intentado grabar esto, no sé, una cantidad incontable de veces. Más veces que... creo que nos hemos intentado grabar más veces esto que la cantidad de veces que intentamos hacer la cuenta de cuántos años han pasado desde 1789. Así que gracias por estar, gracias por escuchar. Esperamos que haya sido un poco de su agrado, que al menos hayan reído un poco, que haya despertado un poco el interés. Si quieren que hablemos sobre un tema un poco profundo, un poco denso, que sirva para una discusión, no duden en dejarlo en los comentarios, en nuestras redes sociales, que para los que estén viendo esto en YouTube, que está publicado en YouTube, lo estarán viendo tanto en la descripción como en los enlaces que están en el canal. Entonces, nada más que decir, gracias y hasta la próxima.